Bueno, hoy les quiero compartir un tema de gran importancia para cada uno de nosotros como hijos de Dios, pero también como miembros del cuerpo de Cristo. Y este tema es el perdón, ¿sí? Y puntualmente yo titulé lo que vamos a compartir y quiero que veamos juntos desde la palabra de Dios que Dios nos pide perdonar como fuimos perdonados, ¿sí? Así que así lo titulé, perdonar como fuimos perdonados. Y seguramente el tema del perdón no va a estar agotado en esto que vamos a compartir en este rato, en un poco menos de una hora. Acerca de este tema hay muchísimo más para poder ahondar dentro de las escrituras, pero bueno, quiero focalizar acerca de parte de lo que Dios dice en su palabra para que nosotros podamos trabajarlo en nuestro corazón y ponerlo por práctica, porque es uno de los temas que más nos cuesta, ¿sí? El perdonar. Y Dios nos pide que perdonemos como fuimos perdonados. Por eso vamos a tomar como referencia central, podríamos decir, un pasaje de Efesios, capítulo 4, que les voy a pedir que vayan yendo a Efesios capítulo 4. Los últimos 2 versículos nos vamos a detener para poder hablar y profundizar acerca de todo esto que vamos a estar leyendo de estos 2 versículos, ¿sí? Y dice en Efesios, ¿sí?, una epístola dirigida a la iglesia, al cuerpo de Cristo, dice en el versículo 31 y también vamos a leer el 32, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es lo que vamos a, podríamos decir, permítanme el término, desmenuzar, desarmar lo que más podamos en este tiempito que vamos a compartir. Y tenemos que tener presente y ser conscientes de que es necesario ser obediente a Dios en todo lo que Él nos diga en su palabra. Y una de las áreas que tenemos que trabajar para aprender la obediencia acerca de este tema es el perdón, ¿sí? Para poder aplicarlo en nuestras vidas. Porque si no nos ejercitamos en esta práctica, es decir, somos o indiferentes o no procuramos ser obedientes, como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, no podría existir una unidad entre sus miembros. Dios diseñó a su familia. Por eso Dios nos pide que nos perdonemos unos a otros. Unos versículos anteriores a Efesios 4:31, quiero leerlos porque los versículos 31 y 32 da cierre a este capítulo, pero unos versículos antes, en el 15 y en el 16, hablando del cuerpo de Cristo, tiene mucha relación por el cual está terminando el capítulo 31 y 32 pidiéndonos que nos perdonemos dentro de algunas de otras cosas que nos está pidiendo en esos 2 versículos que terminamos de leer. En Efesios 4, versículo 15 y 16 podemos leer, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Como miembros del cuerpo de la iglesia, ¿sí?, cuya cabeza es Cristo, Dios nos pensó bien concertados, ¿sí?, bien unidos, para ayudarnos mutuamente, para edificarnos en amor, porque Dios nos quiere unidos. Por eso es que nos pide que nos perdonemos los unos a los otros. Y nos pide que de esa manera
nos podamos sacar la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia, dice, dentro del cuerpo de Cristo. Todo esto desgasta y rompe las coyunturas que nos unen como hijos de Dios, como hermanos en Cristo. Y fíjate que nos está pidiendo que nos perdonemos unos a otros con este parámetro, como Dios también nos perdonó en Cristo. Entonces vamos a frenar un segundito para ver, para poder hablar de cómo es el perdón de Dios. A ver, porque si el parámetro es que Dios nos perdonó en Cristo, veamos primero cómo es el perdón de Dios, porque así nosotros nos tenemos que perdonar los unos a los otros. Por un segundito vamos a ir a Isaías, capítulo 43, versículo 25. Si bien es el Antiguo Testamento, el perdón de Dios es algo, una característica de Dios que no cambió a pesar de las administraciones. Entonces, en el versículo 25 leemos: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Fíjate cuál es el parámetro de perdón de Dios, que Él borra rebeliones y no se acuerda de los pecados. Y en Jeremías también, ¿sí? 31, capítulo 31, versículo 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Y acá viene lo que yo quería que le prestemos atención. Dice: ¿por qué? Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sí? Dios es un Dios que perdona y olvida automáticamente, no se acuerda más de su pecado. Antiguo Testamento. Este es la esencia del perdón de Dios. No acordarse más del pecado que perdonó. Lo hizo Dios también con nuestros pecados en esta administración de la gracia. En el mismo momento que nosotros decidimos arrepentirnos y decidir confesar a Jesús como nuestro Señor y creer que Dios lo levantó de los muertos, que es lo que dice en Romanos 19, que una y otra vez lo leemos y lo vamos repitiendo cada vez que podamos. En ese mismo instante que confesamos y creemos, fueron quitados de nuestra persona todos nuestros pecados y depositados en la persona de Cristo. Por eso nosotros fuimos perdonados en Cristo. Esos pecados fueron redimidos a través de la vida que entregó nuestro Señor Jesucristo. Él pagó nuestros pecados con su vida. Y así fueron perdonados nuestros pecados en Cristo. Y de esa manera fuimos limpios de culpa y de todo pecado que hubiéramos cometido hasta ese momento. Y la justicia de Dios en nosotros la hemos recibido en ese mismo instante por medio de la entrega y de los logros de nuestro Redentor. Yendo a Mateo 26, mientras que llegás ahí, ¿sí? Nosotros nos debemos perdonar unos a otros como Dios también nos perdonó en Cristo entonces. Y así es el perdón de Dios. La base fundamental del perdón de Dios se encuentra en el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso nosotros fuimos perdonados en Cristo. Estamos viendo esa parte ahora. ¿Cómo fuimos perdonados en Cristo? En Mateo 26, en el versículo 27 y 28, y dice: y tomando la copa, nuestro Señor Jesucristo, y habiendo dado gracias, les dio y diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para un objetivo. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Lo mismo, el mismo concepto lo podemos leer en la epístola a Colosenses, por favor, en capítulo 2, para tener bien en cuenta,
Porque si Dios nos está pidiendo en Efesios que nos perdonemos unos a los otros, como Dios nos perdonó en Cristo, tenemos que entender cómo Dios nos perdonó en Cristo, a través de la sangre de Cristo, a través de la vida de Cristo. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, leemos: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos en pecados, todos nacimos muertos en delitos y pecados, ¿sí? Y nos dio vida, ¿quién? Con la vida de Jesucristo, la entrega de la vida de Jesucristo, Él nos dio vida. En el versículo 14 sigue diciendo: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, anulando, borrando, ¿sí? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, de esa manera fuimos perdonados en Cristo. Dios olvidó y remitió todos nuestros pecados a través de la vida de su Hijo. Con el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo, entonces tenemos vida nueva. Esa vida espiritual que Adán y Eva, al desobedecer la palabra de Dios, perdieron. Esa vida espiritual, ese Espíritu Santo que les permitía comunicarse con su Creador directamente, fue muerto. Esa parte espiritual, ellos fueron muertos espiritualmente. Bueno, a partir de ahí, cada uno de nosotros nacemos bajo esa misma condición. Por eso, luego de confesar lo que dice Romanos 19, confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, listo, remisión de pecados, para nosotros vida nueva. Recibimos Espíritu Santo, recibimos la comunicación y la vida espiritual que Adán y Eva tenían antes de la desobediencia. Vayamos a Romanos ahora, capítulo 3. Siempre deja una marca en Efesios 4 porque vamos a volver para poder seguir pensando en lo que Dios nos dice del perdón entre nosotros, ¿sí? Ahora estamos viendo nuestro perdón de parte de Dios en Cristo. Romanos 3, versículos 21 al 25 vamos a leer. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fíjate los detalles de las palabras, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios, ¿sí? En Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios cumple su justicia una sola vez. Por eso es que leímos que Él olvida el pecado y no mira más para el pasado de cada una de las personas cuyos pecados fueron remitidos. Se tiene una nueva vida en Cristo, inmediatamente. Ese es el amor que Dios nos tiene. Dio la vida de su Hijo y a su vez Jesucristo aceptó hacer la voluntad de su Padre, dando su vida, ¿para qué? Para perdonarnos, ¿sí? Para que podamos reconciliarnos nuevamente con Dios de una manera muy amorosa, que es perdonando nuestros pecados, borrando nuestros pecados. Y hablando del amor de Dios,
no puedo dejar de leer lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿De qué manera Dios nos amó? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Perdonando nuestros pecados, tenemos una vida nueva juntamente con Cristo. Volviendo a Efesios 4, entonces, vayamos viendo lo que estamos leyendo hasta el momento, que el perdón de Dios ya está dado. Él ya ofreció la vida de su Hijo para perdonar los pecados de los hombres. Nadie puede decir, después de leer unos pocos pasajes nada más, no todo lo que está escrito en la palabra escrita, nadie podría decir que Dios no quiere perdonarnos. Esto está muy, pero muy claro a lo largo de toda la Biblia. Dios tiene el deseo de perdonarnos. Hace disponible el perdón para nosotros. Simplemente nosotros tenemos que confesar a Jesús como nuestro Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Mira, tan simple como eso. Y seremos justificados y perdonados gratuitamente por la gracia de Dios, como leímos hace un ratito en Romanos 3. Y entonces en Efesios 4:32, ¿sí?, que lo leímos al principio, decía que teníamos que ser benignos unos con otros, misericordiosos y perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros, dice, a nosotros en Cristo. Hay que mencionar y hay que decir bien claro que el perdón no tendría motivo de existir, no existiría el perdón si no hubiera pecado. Entonces hay que considerar esto como algo no menor. Si hay perdón es porque el pecado existe. El pecado, la falta, la ofensa, el error, la equivocación, ¿sí? No es un acto menor el perdón, ¿sí? Como tampoco es un acto menor los pecados. No es de poca importancia eso. El perdón es un acto de amor que Dios lo toma tan seriamente como también el acto del pecado, que también lo toma seriamente. Dios nos pide que nos perdonemos como Él nos perdonó en Cristo, borrando nuestros pecados, clavándolo en la cruz de Cristo para no recordarlos nunca más. Eso es remisión de pecados, es borrar totalmente. Ese es el perdón que nosotros tenemos que procurar y trabajar en nuestro corazón para nuestras vidas, porque ese es el parámetro del perdón de Dios. Es borrar totalmente los pecados. Y en Efesios 4 nos pide Dios que nos perdonemos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Pero ¿por qué es necesario perdonar? Porque toda falta de perdón produce siempre un alejamiento o una ruptura. Y habíamos leído en el versículo 31 de Efesios 4 que primero dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y luego dice, antes, sed, en lugar de todo eso, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Por otro lado, ya pasando a nuestro perdón, ¿sí? Ya vimos cuál es la forma de que Dios nos perdonó en Cristo. Vayamos a nuestra parte, a la parte que nos toca a nosotros, que es perdonarnos unos a otros. Uno tiene que tomar conciencia también del propio pecado personal. Cada uno de nosotros siempre comete alguna ofensa, algún pecado contra Dios, no obedeciéndolo, ¿sí? Seamos realistas, no obedeciendo su voluntad,
capaz que involuntariamente, sin darnos cuenta, pero siempre cometemos ofensas o pecados con Dios. Y también cometemos ofensas y pecados con otras personas, ¿sí? Ofendiéndolas o cometiendo algún error en el actuar o en el decir, ¿sí? Vamos a leer en Primera de Juan algo relacionado con esto, para tener conciencia de nuestro propio pecado. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y vuelve a decir lo mismo que habíamos leído en otros pasajes en el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos que tener presente el tema del arrepentimiento, ¿sí? El darnos cuenta, el tomar conciencia de nuestros errores, y que la confesión de nuestros pecados con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y el pedido de perdón, ¿sí?, a Dios es a través de Jesucristo, pero también hay que considerar el arrepentimiento y el perdón hacia la otra persona también, si se ha cometido una equivocación, un error, una ofensa, un pecado hacia otra persona. Nuestra relación, nuestra comunión con Dios por medio de Cristo va a determinar nuestra relación con los demás. Es muy importante tener presente eso. Nuestra relación, nuestra comunión con Dios por medio de Cristo va a determinar nuestra relación con los demás. Vamos a leer en Primera de Juan también, pero en el capítulo 1, algo relacionado con lo que dije recién, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando nosotros vamos a Dios y le pedimos perdón por alguna de nuestras ofensas o pecados que hemos cometido, ¿sí?, pero por otro lado, sabemos que no estamos dispuestos a perdonar a una persona que nos ha hecho alguna ofensa o ha cometido algún error hacia nosotros, entonces nosotros, ¿con qué derecho podríamos pedirle que Dios nos perdone? Porque si nosotros tenemos que perdonar a los demás como Dios nos perdona a nosotros, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y Él entregó no poca cosa, entregó la vida de su propio Hijo para perdonar nuestros pecados. Entonces, ese es el parámetro que nosotros tenemos que tener conciencia de nuestro propio pecado también personal, y saber qué nos ha perdonado Dios y cuánto nos ha perdonado Dios. Estamos pidiendo perdón para nosotros mismos, pero no estamos dispuestos a conceder el perdón a otras personas. Se está perdiendo de esa manera la visión espiritual de lo que Dios quiere acerca del perdón, del perdonarnos los unos a los otros. Dios nos pide que lo practiquemos, que lo hagamos, y si nos lo pide es porque es posible. Y si esto sucede, que no podemos, nosotros pedimos perdón para nosotros, pero no podemos ser capaces de perdonar a otra persona, particularmente si no perdonamos a un hermano en Cristo, seguramente las divisiones en el cuerpo de Cristo van a aparecer muy rápido, porque se van rompiendo esas coyunturas que unen miembro con miembro. La Iglesia, todo el cuerpo de Cristo, se va a ver gravemente afectada
cuando sus miembros no practican el perdón entre ellos, cuando no practicamos el perdón entre nosotros. Muchas veces uno no perdona por orgullo propio, por considerar que el otro es el que tiene que venir a pedir perdón, o cualquier otra de las tantas excusas que uno se puede poner para no perdonar. Pero en el fondo, todo radica que no vemos espiritualmente la situación. No consideramos lo que la voluntad de Dios quiere para que nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, estemos en comunión con Él, con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y estemos en comunión como hermanos en Cristo también, sin amargura, sin ira, sin enojo, y todo aquello que no nos permite crecer unidos como Dios quiere en el cuerpo de Cristo. Vamos a leer un pasaje en Mateo 18, donde Jesucristo mismo habla acerca del perdón, ¿sí? Mateo 18 es Jesús que está hablando del perdón. Vamos a leer desde el versículo 21 al 35, ¿sí? Acá interviene una pregunta que le hace Pedro al mismo Jesús, ¿sí? Acerca del perdón, y después le termina narrando una historia que lo hace pensar y que nos hace pensar también a nosotros. En el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Ten en cuenta que acá compara lo que es lo que va a ser el reino de los cielos. Versículo 24. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. ¿Sí? Le perdonó la deuda. Tenía una deuda a este señor, él le debía una cierta cantidad de dinero. Voy a repetir cuánto le debía: 10.000 talentos. En el versículo 28 sigue la narración que Jesús le está contando a Pedro, comparando al reino de los cielos, que dice: pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, agarrándolo, ¿sí?, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y acá me voy a detener porque acá está la deuda que este consiervo tenía con este buen hombre que le había sido perdonado 10.000 talentos, y el consiervo le debía 100 denarios. El denario era una mínima parte del talento, era el jornal de una persona, entonces era muy poquito, ¿sí?, en comparación con lo que le debía al Señor. Él le fue perdonado mucho, pero él acá tenía una deuda de una persona que le debía 100 denarios, ¿sí? Una ínfima deuda que tenía. En el versículo 9 dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Sí? Me imagino esta escena que le dijo: mira, a él le perdonaste una cierta cantidad, una tremenda cantidad que él te debía, y él no fue capaz de perdonar una ínfima parte que le debían a él. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti?
pregunta clave para reflexionar nosotros también. Entonces en el 34 su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dios tiene ese parámetro, Él sabe lo que nos perdonó. Entonces, ¿qué espera? Que nosotros perdonemos también a nuestros hermanos de esa misma manera. Muchas veces entonces pedimos perdón para uno mismo, pero no estamos dispuestos a conceder el perdón a otros. Se pierde entonces, nuevamente lo digo, la visión espiritual y el reconocimiento de lo que Dios nos perdonó, lo que es el perdón entre las personas que Dios nos pide que practiquemos. Al tener la convicción de que perdonar es separar el pecado del pecador, ¿sí? Hacerlo tan lejano que se borra ese pecado. Es borrar esa ofensa, pero no viendo la ofensa cometida en forma personal, sino que el trasfondo es la falta de comunión con Dios. Esto determina, entonces, por eso decía que nuestra comunión con Dios determina nuestra comunión con los demás. Sin embargo, se presenta otra pregunta más para poder hablar acerca del perdón. La pregunta es clave. ¿Debo esperar que el arrepentimiento venga de parte del otro? ¿Quién da el primer paso para el perdón? Y para eso quiero mostrarles 3 ejemplos en la palabra para poder contestar estas preguntas. ¿Quién da el primer paso? En Lucas 23, versículo 34, un ejemplo que nos da Jesucristo. Lucas 23, 34 dice, estando clavado en la cruz, ¿no? Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Retené esta frase que Jesucristo le dijo al Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Otra actitud de Esteban en Hechos, capítulo 7, versículo 60, también a punto de que lo matasen a Esteban. Y puestos de rodilla, dice, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. La actitud de Esteban. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y la de Pablo, en 2 de Timoteo 4, versículo 16. 2 de Timoteo 4, 16, acá leemos. Y en la primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Dios ya dio el primer paso para perdonarnos. Y cada uno de los que mencioné acá, Jesucristo, Esteban, Pablo, Jesucristo nuestro mayor referente, quien tenemos que seguir los pasos de Él, ellos dieron el primer paso para perdonar, para otorgar el perdón. No esperaron que nadie les venga a pedir disculpas. El perdón es una decisión personal que produce el mayor gozo y que cuando ocurre acompañado del arrepentimiento, el gozo pleno. Nosotros tenemos que otorgar el perdón a nuestros deudores. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos perdonados primero. Si está acompañado de arrepentimiento mutuo, seguramente Dios va a restaurar esa relación nuevamente y todo será seguramente para la gloria de Dios. Para terminar, quiero leer en Colosenses, capítulo 3. Es un pasaje que voy a leer bastantes versículos, donde resume todo lo que estuvimos hablando en el día de hoy, que es el otorgar el perdón, perdonarnos los unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo, y tener presente que el acto del perdón es un acto de amor, es un acto que está motivado directamente por Dios en nuestros corazones. Dios nos apunta directamente a nuestro corazón y nos pide, perdónense los unos a los otros como yo
ya los perdoné en Cristo. En Colosenses entonces vamos a poder leer capítulo 3 desde el versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hasta ahí todos nosotros vivíamos en esta vida, ¿sí? En lo terrenal. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es lo mismo que nos pide en Efesios 4, ¿sí? Que dejemos ira, enojo, maledicencia. Le agrega muchas otras cositas más y podemos nosotros seguir haciendo una lista larga de cosas, despojándonos del viejo hombre. Versículo 10. Y en lugar de eso, que dice: revestíos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Revestidos del nuevo hombre, nos dice en el versículo 10, que es lo mismo que el renovar el entendimiento de Romanos 12:2. Versículo 12. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. No se puede perdonar sin amor. Es el vínculo perfecto. Versículo 15. Y la paz de Dios, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Repito el versículo clave acá de Colosenses 3, aparte de decirnos que dejemos lo terrenal, que abandonemos, tratemos de despojarnos del viejo hombre con sus hechos y revestirnos del nuevo. Y el vestirnos del nuevo es vestirnos como escogidos de Dios. En el versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En el 13, soportándoos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, y de esta manera, de la manera que Dios en Cristo nos perdonó. Cristo dio su vida para perdonarnos. Dios nos perdonó a través de su Hijo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y la paz de Dios va a gobernar nuestros corazones. Bueno, Dios te bendiga. Bueno, Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por haber escuchado tu palabra, Padre, y por habernos dado el entendimiento y sabiduría para poder comprender todas estos mandatos de tanta utilidad para nuestra vida, para nuestro diario andar. Gracias por instruirnos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.